En IT Show repasamos en detalle los aspectos más difíciles de la tecnología y te la hacemos fácil. Bueno, vamos a temas más serios, don Fabián. Ahora sí, la entrevista que estábamos esperando porque ¿Más serio tenemos... que la salud? Sí, bueno, se trata un poco, no de la salud directamente, pero de los temas que... Nos competen, sí. Nos competen y ojalá no nos produzcan ningún tipo de estrés porque estamos en comunicación con Beatriz Busanich, de la que ya un poquito la presentamos al inicio del programa. Es licenciada en Comunicación Social, magíster en Propiedad Intelectual y miembro de la Fundación Vida Libre, además de docente de posgrado en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Hola Beatriz, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, sí, aquí estoy. ¿Cómo estás, Beatriz? Muchas gracias por atendernos. La verdad que es una entrevista que veníamos programando desde hace algunas semanas, que teníamos ganas de tenerte en el aire, justamente por los temas que tenemos ganas de conversar con vos. Sabemos que sos una referente en estas cuestiones que vamos a conversar ahora. Y antes de ir un poco, yo comentaba al principio del programa, Beatriz, que un poco uno de los temas que nos motivaron a contactarte era todo el tema del nuevo DNI que había anunciado el gobierno, el famoso chip que los iba a hacer supuestamente más seguros e inteligentes, y la tranquilidad o no que deberíamos tener respecto de eso. Pero antes Beatriz, de ir a ese tema, me gustaría ver si nos podés ayudar a entender un poco más el marco conceptual y contextual que hay en Argentina respecto de las leyes que protegen nuestra información, como para antes de empezar a conversar sobre la aplicación buena o mala que se están haciendo en algunos organismos, entender si tenemos algún marco legal que hoy ampara un poco la información nuestra que vive en distintos organismos y empresas privadas también, ¿no? Claro, bien, sí, es muy importante hacer esto que pedís de un marco conceptual previo, porque después podemos evaluar una tecnología o la otra, cómo se aplica y demás, pero lo importante es entender cuáles son los derechos que tenemos como ciudadanos en Argentina, cuál es el marco de protección de esos derechos y qué podemos hacer y hasta dónde el Estado puede avanzar en esto de armar grandes bases de datos con toda nuestra información. Mira, justamente la semana pasada estábamos en un evento de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires para conmemorar los 20 años de la reforma constitucional. ¿Se acuerdan? En 1994 se hizo un cambio que la gran mayoría de la gente lo recuerda porque fue un cambio que permitió la reelección presidencial, pero ese fue el cambio menor, el que más se supo. Pero lo cierto es que la Constitución del 94 incorporó una serie de principios y de acuerdos políticos que son muy importantes y que tienen una relevancia trascendente en este momento. Algo que hay que decir es que la Constitución del 94 es una Constitución que fue muy plural y que fue muy aceptada por los distintos sectores. Creo que debe ser una de esas pocas cosas que tiene la Argentina que todos los sectores políticos reivindican como propia. En esa Constitución se incorporó un derecho que para entonces sonaba extraño, que era el derecho de habeas data. Si alguien tiene ganas de buscar la Constitución, es el artículo 43 de la Constitución del 94. Ese derecho de habeas data es el que nos asiste en la protección de nuestros datos personales. Es decir, nuestra información personal tiene una garantía de protección constitucional, que es el más alto nivel de protección que puede tener jurídicamente un derecho en Argentina. Esto es el gran está a nivel marco de Constitución. ¿Cómo? Y a nivel de la Constitución, digo, es una declaración que está a nivel de Constitución, con lo cual es importantísimo. Está incorporada en la Constitución. El derecho de habeas data es un derecho constitucional desde el 94. También tenemos una ley de protección de datos personales que dice que nuestros datos son nuestros, es decir, nuestra información no le pertenece a quien la tiene, sino que le pertenece a cada uno de nosotros y por lo tanto nos otorga y nos garantiza una serie de derechos que tiene que ver con la protección en la información, el consentimiento informado del uso de esos derechos, de esa información, digamos. Nuestra información está protegida con los más altos estándares a nivel nacional, a nivel jurídico. Ahora bien, cuando hablamos del nuevo DNI, que es el tema que ustedes querían traer más coyuntural, tenemos otro problema que también tiene que ver con la cuestión legal, y es que en Argentina sigue vigente un decreto ley de una dictadura de 1968, tiempos de Onganía, en los cuales se
otorga al Estado Nacional la potestad de construir el registro nacional de las personas. Exacto. Y esto implica tener un registro con datos personales, que la ley tiene un título muy propio de las dictaduras militares, es la ley de administración y registro y coordinación, digamos, del potencial humano nacional, y está hecha con para velar por el interés, algo que parezca lindo, ¿no? De la patria. Sí. ¿Cómo? Algo que parezca lindo, digamos, ¿no? Creo que intentaron poner. No parece nada No lindo, parece digamos. nada. Suena, perdón la expresión, pero suena absolutamente facho y es una matriz muy autoritaria, que creo yo se choca con estos principios que consagra la Constitución del 94. Pero ningún legislador desde el regreso de la democracia en el 83 tocó esta legislación y la cambió, sigue vigente. Y eso es lo que faculta al Estado Nacional a avanzar en materia de documento nacional de identidad, y es lo que faculta que el ministro Randazzo anuncie con bombos y platillos que va a haber un nuevo DNI con un chip, con un montón de información que constituye datos personales, Beatriz, muchos de ellos sensibles, en este DNI, sí. Déjame hacerte una consulta, antes de avanzar incluso todavía con lo del DNI, porque vos tomabas un poco como referencia, bueno, esta ley de la época de Onganía, del registro único de personas, y un poco, creo recordar haberte escuchado hablar alguna vez de si había países que por ahí no tenían este sistema de identificación único, y si vos ves un problema en el sistema de identificación único o en la aplicación de ese sistema. O sea, ¿cuál es tu posición respecto de por qué esa ley, por qué ese registro único de personas en realidad es algo equivocado? No te comprendo si es algo que conceptualmente crees que es equivocado o cuya implementación es equivocada. No, en realidad conceptualmente viene de una matriz autoritaria, viene de una matriz de considerar que hace falta tener un registro estricto de todos los habitantes de la nación, que también tiene que ver con la idea de normalización, de identificar los unos y los otros, de poder construir un nosotros frente a los otros. Digo, viene de una matriz autoritaria. Y lo que vos decís es bien claro, muchos países no tienen implementado este tipo de documento único. Estados Unidos es un ejemplo, Dinamarca es otro, el Reino Unido es otro, o sea, muchos países que incluso que venden las tecnologías. Es muy gracioso porque una de las principales empresas que vende estas tecnologías para los documentos es una empresa francesa. Y en Francia, en el año 2012, el Alto Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la confección de estos documentos con tal cantidad de datos de los ciudadanos incorporados por considerarlo desproporcionado. ¿Esos serían los documentos que estaríamos, los que anunció el Randazzo, o no exactamente esos? Algo por el estilo. Tenemos el problema que tenemos con lo que anunció Randazzo, es que sabemos muy poco. Uh-huh. La información que tenemos es la que él anunció cuando hizo la entrevista desde España, donde firma un acuerdo de cooperación con la Casa de la Moneda y Timbre de España, que va a ser aparentemente el proveedor de estas tecnologías, sin licitación previa, sin ningún tipo de... O sea, esto no está pasando ni por el Congreso, ni hay una licitación previa, hay un acuerdo directamente con un proveedor, con lo cual uno puede lucubrar cualquier cosa a partir de ahí. Claro. Pero no hay ni un debate público, ni una aprobación del Congreso, ni una licitación pública para saber cuáles son los costos y demás. No, y van 3 cambios ya de DNI, si no me equivoco. Sí, nosotros siempre en broma decimos que este es el nuevo. Claro, la re. Exacto, es el nuevo DNI. Ahora, es el cuarto, creo, en los últimos 5 años. Nos han dicho, Beatriz, que el nuevo DNI tiene un chip y tiene 2 palabras que hoy, para los que estamos en el mundo de la tecnología, son un cliché, pero sabemos que tiene WhatsApp, reciben muy bien. El nuevo DNI. No WhatsApp, pero dice que es más seguro y más inteligente, digamos, ¿no? ¿Y qué hay de cierto en eso, si es que hay algo que vos crees que tiene de bueno tener un chip en un DNI? ¿Y cuáles son los riesgos, en verdad, que vos estás viendo respecto de este nuevo DNI? Mira, la primera cosa que hay que hacer es desmantelar esa idea de que un chip, por ser un chip o por incorporar tecnología, es más seguro. Eso es una estrategia de marketing. Lo cierto es que la gran mayoría de las tecnologías tienen grietas de seguridad, y en relación a chips vinculados a documentos, hay larga experiencia de duplicación, falsificación, robo de datos. Digo, hay
no es que un chip por ser un chip es más seguro, como se suele promocionar. De hecho, hay una anécdota muy divertida que si les interesa buscarla, nosotros la tenemos enlazada desde nuestro sitio web en una nota donde tratamos este tema, que hubo un grupo de hackers en Europa que clonó, hizo un pasaporte con un chip, con información biométrica, a nombre de Elvis Presley. Elvis Presley, que todo el mundo sabe que está muerto hace rato, salvo que se consigue Morris o con alguna... Permitime dudar ahora. No lo sé. Permitime dudar. Dicen que está en la Patagonia, todo está en la Patagonia. Todos. Bueno, lo cierto es que Elvis Presley, con todos los datos biométricos de Elvis Presley, sorteó toda la seguridad del aeropuerto de Ámsterdam y logró embarcar un avión. Claro. O sea, ahí está la seguridad de los chips tan mentada. O sea, esta idea de que porque hay un chip o porque se incorpora tecnología o porque se le llama algo inteligente es más seguro, no, esto es simplemente una estrategia de marketing que forma parte de una utopía tecnológica reinante, digamos, que es parte del discurso tecnológico utópico reinante de que las tecnologías servirán para paliar el hambre en el mundo, corregir la democracia, mejorar los problemas de la política, eliminar el crimen, todo eso. Pero ¿no crees, Beatriz, que hay una parte de la tecnología que puede usarse para eso o definitivamente crees que son carriles distintos? Digo, la tecnología va por un lado y las herramientas para mejorar el mundo ninguna puede beneficiarse de la tecnología. Absolutamente, hay muchas cosas que se pueden hacer con tecnología. Lo importante es no poner el carro adelante del caballo. Lo primero es decir, bueno, ¿qué problema quiero solucionar? Y una vez detectado el problema, es evaluar cuáles son las alternativas para solucionarlo. Si hay una solución tecnológica que está disponible y que se puede usar, vamos con ella. Pero aquí lo que reina es la compra de la tecnología por la tecnología en sí, con la excusa de solucionar algún problema, cuando en realidad hay poca documentación sobre para qué sirven estas cosas. Por ejemplo, una de las cosas que probablemente pueda ser positiva de estas innovaciones en materia de documentos es el uso de la firma electrónica, la firma digital. Exacto. Que puede ser muy útil para hacer compras por internet, que puede ser muy útil para muchas cosas, para firma de contratos transfronterizos, para darle solidez a algunas relaciones que se realizan de manera remota, como relaciones laborales, etcétera, etcétera. Ahora bien, cuando uno se pone a estudiar implementaciones de este tipo en otros países, España, por ejemplo, en España se empezaron a incorporar este tipo de documentos en el 2006, o sea, estamos ya cerca de una década de implementación, 8 años llevan implementándolo, y el número de transacciones que se han hecho, de el uso que los ciudadanos españoles han hecho de la firma digital en el DNI es ínfimo, no mueve el amperímetro, digamos, no logra, no justifica la inversión enorme que significó esta incorporación. Y no se puede sopesar con lo que significa esto en términos de invasión de la privacidad y de riesgo de que los datos personales estén incorporados en estos chips. Claro. De hecho, en Europa, donde se usan estos documentos, se han empezado a vender billeteras que operan como jaulas para que no se puedan robar los datos a distancia, es decir, como jaula de Faraday. Claro, mira. Porque se pueden obtener datos a distancia de estos chips con lectores. Claro, eso te había escuchado hablar, Beatriz, y me gustaría explicarlo un poquito a los que nos están viendo ahora y los que nos van a ver después también grabados, que de alguna manera estos chips utilizan una tecnología que se llama RFID, que de alguna manera, no vamos a explicar muy técnicamente, pero de alguna manera es un identificador que alguien con un lector... Te lo puede afanar. Te lo puede afanar. La forma más fácil de verlo es el pase, ¿no? Cuando uno va por la autopista o el subte, y tiene el pase en el auto, bueno, ese pase tiene un chip parecido, corregime Beatriz si estoy diciéndolo mal, un chip parecido. Es magnético. Claro, de alguna manera es magnético, y nada, significa que a distancia alguien puede leer la información que está en el chip en mi auto, y lo que lee es quién soy yo, para después cobrarme el peaje, obviamente. En este caso entiendo que tu preocupación, Beatriz, pasa por el hecho de que entonces no ves un beneficio concreto, una razón concreta por la que el chip debería estar, y en contrario, vos ves que ese chip va a permitirle a terceros acceder más fácilmente a información personal de uno. Podría ser, es una posibilidad.
A lo que nosotros no decimos que esto va a ocurrir, sino que decimos, ¿para qué ponernos en riesgo? Entiendo. Cuando además tenemos antecedentes de que el Estado argentino es muy descuidado a la hora de tratar nuestros datos personales. Ya sabemos que, por ejemplo, todos los datos del sistema Civios y el padrón electoral fueron fácilmente descargables de Internet. Y bueno, cuando, sí. Ahí está, me parece. ahí ya tenés Ahí está la una cuestión. experiencia catastrófica en términos de protección de los datos personales. Sabemos también que buena parte de los datos de la tarjeta SUBE se filtraron se por filtraron, Internet, porque exactamente. están de hecho digitalizados y son de fácil acceso. Y el problema central que tiene esta iniciativa que anunció Randazzo es que va a tener dos chips. Uno con toda la información filiatoria y otro con información de historia clínica, con los datos de la tarjeta SUBE. El ácido úrico que tiene Joel va a salir por todos lados. El Todos ácido van a saber. úrico, si estás yendo al psiquiatra, si has estado, digo cualquier información sensible. Mientras que no sepan todas las fobias que tengo, creo que voy a estar bien. Sí. Ahora, y ahí tenés datos de ANSES, datos de historia clínica, datos de la tarjeta SUBE, que recordemos que la tarjeta SUBE almacena toda la información de nuestra circulación por el espacio público. Cada vez que usamos el transporte público, la tarjeta SUBE registra y dice: Juan Pérez, documento 21-88888, subió al 60 a las 6:40 de la mañana del 17 de noviembre. Y así se pueden trazar un perfil. Más todos los datos biométricos, más las posibilidades no remotas, en un futuro cercano, de empezar a cruzar imágenes obtenidas con cámaras de videovigilancia del espacio público, con la información biométrica de la base de datos Civios. Digamos, se está construyendo un sistema de vigilancia del ciudadano común. Un gran hermano. Exacto, exactamente. Sin ánimo de ser paranoicos. No, pero es así, es para control. Que yo sea paranoica no significa que no me persigan. Claro. Bueno, ahí es interesante, nombrabas lo de la reconocimiento facial, por ejemplo, ¿no? Y me quiero ir corriendo del tema del DNI para llevarte también a otro tema del que participás de muchos foros. Beatriz es muy reconocida en la comunidad, no sé si llamarlo de software libre, no sé cómo llamar todos estos temas de los que estamos hablando, que tienen que ver con cultura, con propiedad intelectual, con internet, con DNI, con tecnología, pero la verdad que Beatriz es muy reconocida en todas estas comunidades en donde se discuten esos temas, y quería llevarte un poquitito para el mundo particular de internet. Hoy Facebook, por ejemplo, uno cuando sube una foto, automáticamente Facebook ya te sugiere si querés taguear a las personas porque las reconoce facialmente. Y a lo que quiero ir con esto, en realidad, Beatriz, es preguntarte, parecería que, esto no tiene vuelta atrás, que No. todas estas tecnologías de videovigilancia, de reconocimiento facial, de tecnologías de identificación, parecería que vienen y es muy difícil que no estemos con ellas. Y mi pregunta es un poco si en realidad no deberíamos redefinir el concepto de privacidad o de ninguna manera, digamos, ¿no? Deberíamos tener a estos ángeles guardianes, que es como yo la veo a Beatriz dentro de este mundo complejo, para ser muy cuidadosos en cómo usamos esas tecnologías. Lo cierto es que esto que decís de que no tiene vuelta atrás, lo cierto es que una vez que se instala una tecnología de vigilancia, se requiere una fuerte presión social para desmantelarla. Pasó, por ejemplo, en el año 2010, cuando el Congreso británico derogó una iniciativa de constitución de DNI biométricos justamente por presiones de la comunidad. Bueno, pero ellos tienen cámaras por todos lados. Claro, Ellos pero sí no que me están- vayas a sacar Ellos tienen Facebook. cámara por todos Saben lados, si entras exacto. al centro con el auto, están mirando todas las paradas de los bondi. Ellos tienen, de hecho, Londres es una de las ciudades con más Es la que cámaras tiene por más persona en el mundo. Ujú. Ellos tienen la paranoia post atentados fue el argumento que se usó para instalar esto. Pero lo cierto es, coincido en eso que decías, una vez que una tecnología de vigilancia está instalada y está naturalizada, es muy difícil volverla atrás. Por eso a nosotros nos cuesta mucho dar esta discusión sobre el DNI, porque la gran mayoría de la gente tiene totalmente naturalizado el hecho de Claro. que es indispensable tener un DNI. No entienden que hay mucha gente que no tiene DNI en el mundo, muchísima gente. Y que se Pero ve- acá me parece que tiene que ver con el voto obligatorio, ¿no? Porque también tiene mucho que ver con eso. En realidad tiene que ver más que nada con la matriz autoritaria. Los países que han avanzado más
en sistemas de identificación de este tipo son los países que han tenido dictaduras de más larga data. Sí. En Europa te puedo citar 3 ejemplos. Portugal, que tuvo la dictadura más larga de Europa. Sí. España, que tuvo una de las más largas también con el La de franquismo. Franco. Y Estonia, que es una ex república soviética. Claro. Tiene que ver con una matriz autoritaria, de uniformización de la ciudadanía, de control y de esta cuestión de tener a toda la ciudadanía rotulada y caracterizada de algún modo para poder identificarla y ponerla, digamos, en la gran trituradora de carne que nos hace a todos ser ciudadanos normales y de bien. Y ahora, Sí. yéndonos un poquito más en temas de internet, la verdad yo sé que te estoy paseando por distintos temas, pero para mí es una oportunidad conversar con vos y hay Bueno, muchos temas que quiero tocar. Y es sábado a la tarde, así que podemos tomarlo como una charla de yo sábado a la tarde. te explico que voy a achicar todo lo que viene después del programa, ahora mismo lo voy a achicar porque hay algunas preguntas que no quiero dejar de hacerte, pero volviendo al tema de propiedad intelectual y cultura en internet, he leído un artículo tuyo donde decías algo así, muy resumido, lo voy a decir de mi parte ahora, donde hablabas sobre la tensión entre los derechos humanos de acceso a la cultura y los de la propiedad intelectual de los autores, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, por un lado, me interesaba el concepto, si podías ayudarnos a entender cuál es esta tensión entre el derecho universal del acceso a la información y a la cultura y el de los autores, de proteger sus obras. Y también cuando leía eso me hizo pensar en, no sé si me imagino está saltando lo que pasó con Capif hace algunas semanas o hace un par de meses ya, porque el tiempo pasa volando. Con el bloqueo de Pirate Bay. Con el bloqueo de Pirate Bay, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, Sí, primero sí. entender un poquito tu posición en ese concepto. ¿Cuál es esa tensión que hay entre el derecho al acceso a la cultura y el derecho a respetar las regalías que un autor debería tener o no? Vos me lo dirás por sus obras. Y después, si querés, darnos tu opinión sobre lo que pasó con Capif. Mira, la cuestión es interesante. De hecho, me está llevando a lo que fue mi tema de tesis de maestría. Me gradué de la maestría justamente trabajando sobre esa tensión que vos estás planteando. Los derechos culturales son derechos reconocidos en el más alto nivel a nivel de derechos humanos. Están incorporados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue firmada en 1948, y están incorporados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, justamente, que data de 1966. Es decir, el reconocimiento de los derechos de acceso, participación, libre acceso y participación en la cultura como elementos esenciales para la dignidad humana han sido consagrados en pleno siglo XX, que fueron, diría yo, que fue el siglo en el cual los derechos fundamentales, en el cual la humanidad consideró que era necesario volcar en un papel, definir y comprometer a los estados en el cumplimiento de derechos fundamentales. Estos derechos incluyen desde el derecho de acceso a información, el derecho a recibir información, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la educación, toda una serie de derechos que tienen el más alto nivel en términos de jerarquías de jurídicas. Incorporados en el 94, como decíamos antes, todos estos pactos fueron incorporados con el más alto nivel constitucional en Argentina en el 94. En esos derechos también están incorporados los derechos de todo autor e inventor a gozar de los beneficios de su obra. Ahora bien, hay una tensión muy clara entre el derecho a participar libremente de la cultura, es decir, a poder apropiarse de una obra cultural, a poder participar en diálogo con una obra cultural, a poder acceder a una obra cultural, con los monopolios que otorgan las leyes de propiedad intelectual a los autores y a las editoriales, la industria del entretenimiento. ¿Vos ves como un excesivo, esa tensión la ves justamente en un excesivo otorgamiento de esos derechos por parte de los autores? De hecho, no lo veo yo, lo ve el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que se ocupó de dar cuenta de esta tensión al decir que las leyes de propiedad intelectual son producto de un momento histórico y tienen como objetivo promover el desarrollo de las artes y las ciencias. Es decir, hay una mirada utilitaria. Las leyes de propiedad intelectual tienen un objetivo en términos de política pública, es decir, son sistemas jurídicos diseñados para otorgar a los autores algún tipo de privilegio sobre la obra que producen con el fin de motivarlos a editar, a publicar y a producir más obras para enriquecer el dominio público.
Ahora bien, en este momento las leyes de propiedad intelectual se han ido de madre. Que una obra, por ser fina, Claro. Va uno en el los subte años, y digamos, quiere que han pasado de cobrar. rosca, que un autor tenga o que haya un monopolio sobre una obra por 70 años después de la muerte de un autor. Claro. Viven hasta los tataranietos, ¿no? De la obra esa. Exactamente, y eso no solo es el tema de quién vive de la obra, sino, y más importante todavía, qué se puede hacer con la obra. Y voy a dar un ejemplo que es creo que de mis ejemplos preferidos, acá en casa seguro se van a reír cuando A ver, lo diga. dale. Es el hecho de María Kodama, dueña de la obra de Borges. Sí, señor. Y efectivamente se están riendo acá porque saben que siempre caigo en el mismo ejemplo. No se trata de que María Kodama reciba las regalías de la obra de Borges. Sí. Se trata del problema serio de que María Kodama tiene un monopolio absoluto sobre la obra de Borges y entonces decide si se puede hacer o no obras derivadas. Y recordemos que María Kodama llevó a juicio, inició una causa penal contra un escritor que hizo una obra derivada de Borges, del Aleph de Borges. Sí, tal cual. Le inició una causa penal. Es vergonzoso que un heredero tenga esas potestades, más allá de los derechos patrimoniales. O sea, el daño a la cultura que implica que una persona o una empresa o una corporación tenga un monopolio absoluto sobre lo que se puede hacer o dejar de hacer con la obra de un autor es grave en términos de la circulación de la obra, Claro. el acceso de la obra y el diálogo de esa obra en términos de insumo para la producción de nuevas obras. Claro. Bueno, muy claro Sí. dónde está ahí entonces esa A mí me tensión, quedó clarísimo. Pero sí. Que no hay que casarse. No, y además está claro que Beatriz entiende de lo que está hablando, por supuesto. Y respecto de lo de Capif, de alguna manera, tomando el ejemplo de María Kodama, me da la sensación que es un poquito lo mismo en cuanto a que cómo están tratando los autores de combatir la piratería. Parecería ser que no es la forma adecuada, o por lo menos tal vez estoy yo dando mi opinión, pero ¿cuál es la tuya respecto de, ¿Sabés que de lo- te estoy escuchando muy mal? Se me está cortando A ver. no te escuché todo lo último. Está mal, A ver, Joel, ahí- está ahí me mal, estás es escuchando. real eso. ¿Ahí me escuchás mejor, Beatriz? Ahí está un poco mejor, sí. Te decía, comparando un poco, tomando como referencia lo que decías de María Kodama en cuanto a cómo reaccionó ella contra alguien que quiso hacer una obra derivada de Borges. ¿Qué opinás de lo de Capif? Si en realidad, además de que hay aparentemente derechos excesivos que se otorgan a los autores, Sí. si además también la forma en que los autores legítimos de las obras, la forma en que están combatiendo hoy la piratería, parecería no ser la adecuada, no solo como opinión mía, sino porque en términos prácticos, digamos, ¿no? Lo que hizo Capif de bloquear de Pirate Bay o un juez a raíz de una demanda de Capif, lo que fuera, en definitiva no tiene ningún efecto práctico, porque la gente encuentra miles de maneras de poder acceder a esa misma obra legítima o ilegítimamente, digamos, ¿no? ¿Cuál es tu opinión respecto de cómo se está convirtiendo la piratería en líneas generales y qué es lo que las empresas deberían hacer o dejar de hacer, digamos? Mira, claramente lo que hizo Capif es tratar de tapar el sol no con una mano, con el dedo. Con una uña. Sí. Con una pequeña, con el dedo chiquito. Es una medida que es totalmente desproporcionada. Nosotros en Vía Libre tenemos una posición totalmente contraria a esta orden judicial, porque el problema no es Capif en este caso. El problema de Capif puede pedir lo que se le da la gana. El problema es la justicia argentina que le hace lugar a una demanda de Capif en ese sentido. El problema en este caso, y la respuesta no la voy a dar yo, la dio ya el ex relator ahora de Libertad de Expresión de Naciones Unidas, Frank LaRue, cuando en su reporte sobre libertad de expresión e Internet del 2011 dijo que el bloqueo general de un sitio web era una medida totalmente desproporcionada, justificada solamente cuando se trataba de delitos muy graves como podía ser la pornografía infantil, cosas por el estilo, pero nunca para casos de propiedad intelectual, y que era equiparable al bloqueo de cualquier medio tradicional. Es decir, la medida que Un toma el cepo. juez en el caso de Pirate Bay es totalmente desproporcionada, es más, es contraria al marco jurídico argentino. De hecho, hay un fallo de cámara en un caso similar contra Cuevana, Claro. Qué mal eso, donde se ordena dar de baja una cautelar de bloqueo que había sido pedida por HBO, diciendo el bloqueo de un sitio web es desproporcionado
y no se puede poner por encima de los intereses colectivos el interés individual patrimonial de una empresa que viene a pedir que bloqueemos esto. La libertad de expresión está por encima del interés particular que puede tener una empresa en relación a su propiedad intelectual. Vamos a ver cómo sigue ese caso. El bloqueo a Cuevana está de Pirate Bay está vigente porque además fue una medida de tipo autosatisfactiva, es decir, la medida se termina ahí, se ordena bloquear y se termina ahí, y sin que medie defensa de la parte afectada, es decir, la gente de Pirate Bay ni siquiera está enterada de que aquí está bloqueado y no tiene ningún tipo de posibilidad de defensa. Con lo cual me animo a decir que es bastante reñida con la constitucionalidad del sistema de derechos, así que no estoy ahora en condiciones de decirlo, pero pronto van a tener alguna noticia. Muy bien. Bueno, casi primicia. Y luego bombita, vamos a estar ahí. Bueno, Beatriz, se me fue el tiempo. Esto me iba a llevar a hablar de la neutralidad en la red. No va a poder ser hoy, pero ojalá podamos tenerte de nuevo para la semana que viene. Para tocar, otros temitas. Estate segura de que te vamos a estar llamando y si nos permitís seguir conversando de otros temas, porque obviamente como programa de tecnología nos interesa, somos por ahí a veces pecamos de más de los que estamos del lado del entusiasmo por la tecnología, más por disfrutar de la función, y nos sirve hablar con gente como vos justamente para entender también aquellos aspectos que pueden afectar nuestra vida y que por ahí inmediatamente no los estamos viendo y nos dejamos enamorar un poquito. Ahora tiro la sube al carajo, me voy y la tiro. No la registres, comprate una en cualquier kiosco y no la registres. Ahí está. Cambiala con otra persona. Ahí está. Beatriz, millón de gracias por esta comunicación. Decime por favor nada más la web de Vía Libre también, que es un lugar donde se puede encontrar mucho material sobre los temas que estábamos conversando, y no sé si hay alguna otra web de relevancia que sea importante comentar. Mira, pueden encontrarnos en www.vialibre.org.ar. Si quieren seguir a la Fundación en Twitter, es la única red social en la que tenemos cuenta, es @fvialibre. Bien. Y bueno, si quieren ubicarme a mí, estoy en @beabusanich en Twitter. Espectacular. Millón de gracias por esta comunicación. Listo, gracias a ustedes. Hasta luego. Chau, hasta luego. Ahí está, estuvimos conversando con Beatriz Busanich, magíster en propiedad intelectual, y como les dije...